Bienvenidos a otro tutorial de programación de microcontroladores AVR en lenguaje C. En el tutorial pasado nos quedamos en cómo controlar el encendido y apagado de un LED, es decir, vimos el control de una salida digital. Ahora veremos cómo declarar varias salidas digitales. Entonces, en el video pasado teníamos una resistencia. Fíjense que puedo darle clic derecho, aquí, y puedo unirlo. Y siempre cambiamos a 330. Lo que vamos a hacer ahora es tener varios LEDs conectados a los elementos. Podemos seleccionar todo esto y dar en la parte de aquí Block Copy. Y automáticamente sale más abajo. También podemos borrar, por ejemplo, esto con suprimir. Y vamos a conectar de esta manera. Correcto. Entonces ya tenemos 3 LEDs conectados a 3 pines del microcontrolador. Por lo tanto vamos a querer tener 3 salidas digitales. Para declarar una entrada o una salida, como vimos en el episodio anterior, lo que teníamos que usar era el registro DDR. Y como estamos hablando del puerto B del microcontrolador, PB0, PB1 y PB2, vamos a utilizar DDR-B. Si quisiéramos controlar salidas o entradas en el puerto D, tendríamos que poner DDR-D. En el puerto C de igual manera, DDR-C. Pero siempre DDR para controlar entradas o salidas, para declarar entradas o salidas. Entonces fíjense, yo quiero tener 3 salidas digitales. Dijimos que para declarar una salida digital teníamos que escribir en el bit correspondiente del registro DDR el número 1. Por lo tanto, miren, si yo quiero usar PB0 como salida digital, tengo que escribir un 1 en el bit 0 del registro DDRB. Si quiero utilizar PB1 como una salida digital, tengo que escribir un 1 en el bit 1 del registro DDRB. Y si quiero usar el pin PB2 como salida digital, tengo que escribir en el bit 2 del registro DDRB un 1. ¿Correcto? Entonces si queremos usar los tres, tenemos que escribir un 1 en el bit 0, en el bit 1 y en el bit 2 del registro DDRB. ¿Cómo hacíamos para escribir un 1 en los registros, en los bits del registro DDRB? Pues simplemente utilizando el OR, ¿correcto? Este OR. En esta parte de aquí lo que estoy haciendo es escribo un 1 en el bit 0 del registro DDRB, lo cual me permite utilizar como salida digital el pin B0. Pero si yo quiero utilizar el B0, el B1 y el B2, simplemente tengo que agregar los unos aquí. A ver, 1, pin B, 1 y otro más, 1, pin B, 2. Entonces simplemente con el OR voy agregando los bits que yo quiero declarar como 1. Entonces con esta sentencia ya tengo a los bit 0, bit 1 y bit 2 escribiendo un 1. Estoy escribiendo un 1 en esos 3 bits del registro de DRB, lo cual me permite tener como salidas digitales al B0, al B1 y al B2. ¿Correcto? Entonces, de esa manera. Y como yo quiero mantener encendido a los 4 LEDs, a los 3 LEDs, perdón, otra vez, para una vez que ya tengo declaradas las salidas digitales, cuando quiero seleccionar qué valor de voltaje quiero tener por esa salida digital, es decir, si quiero que por esa salida haya 0 voltios o si quiero que por esa salida haya 5 voltios, yo uso los registros port. Como estamos hablando del B0, del B1 y el B2,
usamos port B. Por lo tanto, si yo quiero encender el pin B0, lo que tengo que hacer es escribir un 1 en el bit 0 del registro port B, ¿correcto? Y si quiero encender también el pin B1, lo que tengo que hacer es escribir también un 1 en el bit 1 del registro port B. Y si quiero también escribir mandar 5 voltios, ¿no? Porque con estos lo que estoy haciendo es mandar 5 voltios por dichos pines, por B0 y por B1. Si quiero mandar 5 voltios por B2 también, pues escribo un 1 en el bit 2 del registro port B. Correcto, entonces ya tengo 3 salidas digitales definidas y también tengo valores de 5 voltios por dichas salidas digitales. Para compilar esto, vamos a build solution y vemos qué errores nos arroja este programa. En este caso parece que no nos arroja ningún error, o al menos eso parece. Build succeeded, sale la compilación exitosa, y luego nos vamos a Proteus. Como ya está cargado mi programa, que vimos en el video pasado cómo cargar los programas, le damos clic en play y tengo ya los 3 LEDs encendidos, correcto. Entonces he escrito un 1 en el registro de DRB, en el bit 0, en el bit 1 y en el bit 2, para declarar como salida, y luego para mandar 5 voltios he escrito un 1 en el registro port B, en el bit 0, en el bit 1 y en el bit 2 del registro port B. Ahora, imaginemos el caso en que queremos que el pin B1, en el pin B1 la salida no sea 5 voltios, sino sea 0 voltios, para poder apagar este LED, ¿correcto? Entonces lo que yo quiero es tener encendido este, apagado este y encendido este, ¿correcto? Entonces yo tengo que mandar un 0 por el registro, por el pin PB1, ¿correcto? Entonces, ¿cómo elijo qué valor de salida quiero por un pin? Recordemos siempre que yo quiero elegir 5 voltios o 0 voltios por una salida digital, uso el registro port. Como estamos hablando del puerto B, port B. Entonces, yo quiero que por pin B1 salga 0 voltios, no quiero que salga 5, ¿correcto? No quiero que salga 5, entonces, si yo pongo así, así no va a funcionar, ¿correcto? Cuando yo quiero escribir unos, lo hago de corrido, así. Entonces lo que voy a hacer es dejar encendidos con 5 voltios el B0 y el B1. Si yo quiero apagar o mandar 0 voltios, recuerden que para mandar 0 voltios tengo que escribir un 0 en el bit 1 del registro por B, porque yo quiero mandar 0 voltios por el B1. Para escribir un 0 en los bits de un registro, lo que utilizamos es el AND, de esta manera, y un negado. Después vamos a explicar a más detalle qué son estas máscaras, ¿no? Lo que pasa es que se trata de escribir de esta manera para evitar cambiar o tocar los otros bits que no tienen nada que ver con las declaraciones que estamos haciendo, ¿correcto? Entonces con estas máscaras de programación lo que estamos haciendo es solamente alterar los bits que queremos y los otros bits del registro los dejamos tal cual están. Entonces si yo quiero escribir un 0, en el bit 1 del registro port B, para de esa manera tener 0 voltios en el pin B1, lo que tengo que hacer es escribir un 0, ¿no? Así. Esta es la manera como yo mando 0 voltios por un pin. Acudo al registro por B, uso un AND, y esta es la manera como escribo un 1. Con un negado, acuérdense que más o menos pueden recordar que con el negado van a obtener un 0 escrito en el bit correspondiente del registro port. Entonces compilamos. Después vamos a explicar a más detalle cómo se lleva a cabo estas máscaras. Simplemente son juegos de OR y AND, operaciones bitwise. Damos clic en compilar
Y como pueden ver, ahora ya estoy mandando normalmente 5 voltios en el pin B0 y en el pin B1 estoy mandando 0 voltios, con lo cual el LED se mantiene apagado. Y en el otro también mandamos 5 voltios. Correcto, entonces con estas declaraciones nosotros podemos declarar o podemos decirle qué valores de salida queremos eh, en nuestros pines de salida. Entonces, recapitulando, estas dos líneas son lo importante. ¿Qué le estoy diciendo en la primera línea, en esta de aquí? Que el pin B0 y el pin B1 van a tener 5 voltios. Van a tener 5 voltios, ¿correcto? Entonces, para mandar 5 voltios por la salida B0 y la salida B2, tengo que escribir un 1 en el bit 2 y en el bit 0 del registro por B. ¿Cómo escribo un 1? Con esto. ¿Cómo escribo a la vez en ambos? Utilizando el registro OR. Y si yo quiero escribir un 0 en el pin B1 aquí, si yo quiero escribir un 0 en el pin B1 del registro por B para que se mande 0 voltios por dicho pin B1, utilizo esta manera, la máscara AND con una negación. Entonces esto sería todo con respecto a la declaración de valores 5 voltios o 0 voltios por las salidas digitales correspondientes. Nos vemos en el siguiente tutorial en donde veremos entradas digitales.